Venía de San Lorenzo, como ya saben, de jugar todos los partidos y llegar acá y encontrarme con eso de que me decían que tenía que llevar primero una adaptación, de que el fútbol europeo era muy distinto al argentino. Y bueno, uno entrena para jugar siempre y no entiende eso, pero bueno, por suerte pude tener cabeza y comprender eso y tratar de estar preparado para cuando el equipo me necesitaba, sea 20, 15 minutos, lo que sea, y ahora bueno, contento porque cada vez estoy jugando más y eso es porque yo creo que ya pasé esa adaptación. El acuerdo era entre los clubes era que si pasaba la revisación médica fichaba con el Atlético, pero me dejaban jugar la semifinal de la Copa y bueno, si pasábamos la final, ese era el acuerdo, pero bueno, llegué acá y en la revisación médica me detectaron ese problema en el corazón y de ahí fui a Nueva York con mi representante y nada, de ahí me tuvieron que operar y tuve la mala suerte de perderme esos partidos con San Lorenzo, pero bueno, después estuve muy feliz porque mi ex compañeros ganaron la Copa, así que bueno, fue una alegría enorme eso. Leí por allí hace poquito una nota que dabas en la que decías que no te habían contado toda la verdad. ¿Es así? Sí, de verdad no me habían dicho la verdad. No. Yo pensaba que iba a ser sencillo, pero no, la verdad que era todo lo contrario. No sabía si en realidad iba a volver a jugar al fútbol. Y yo lo único que le decía en ese entonces a mi representante que lo único que quería que se termine todo rápido y que vuelva a jugar al fútbol, que era lo único que me gusta hacer. Que si no volvía a jugar al fútbol, que no sabía qué iba a hacer. Y nada, imagínate ese momento, los dos juntos ahí, solos, pero bueno, ya pasó por suerte. Qué lindo que tomar esa decisión. Si te hubieran dicho la verdad, ¿te hubieras operado o no? No lo sé, porque me dijeron que era decisión mía, que ellos no me aseguraban si me operaban, pero bueno, por suerte quedó en la historia. Tengo el dato de que pronto viene Sampaoli a España y que viene a verte. No sabía nada, la verdad que no sabía nada, así que bueno, ojalá que no tuve la chance de hablar con él ni con nadie de la selección, así que bueno, es una oportunidad que estoy esperando, yo creo como todo jugador, así que nada, espero seguir así por este camino acá en el club y tener una chance que sin duda es mi sueño poder estar ahí, jugar un mundial y hacerlo de lo mejor posible.